Hey amigos, familia, conocidos, desconocidos, no sé hasta dónde puede llegar este mensaje que estamos transmitiendo el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo, saludo. Yo soy Iván Polo, pastor de Comunidad Cree, y creo que Dios está haciendo grandes cosas en medio de todo este tiempo. Nos encantaría algún día conocerte, vivir la experiencia presencial los días domingos. Nos encantaría abrazarte, estar cerca de ti, hacer comunidad, adorar juntos, escuchar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, todos unidos. Pero también quiero celebrar que has estado firme en línea, has estado recibiendo a través de estos mensajes de manera digital, y oro para que el mensaje se siga extendiendo, porque tenemos el mejor mensaje, tenemos el mensaje que cambia vidas, tenemos el mensaje que transforma corazones, mentes, tenemos el mensaje más poderoso que hay en el planeta Tierra. El mensaje del evangelio de gracia. Así es que sigue compartiendo el video con amigos, seres queridos, etcétera. Seguimos en nuestra serie Destinados para Reinar. ¡Wow! Dios nos ha destinado. Dios desea que reinemos en esta tierra. De acuerdo a lo que escribe Pablo, los romanos nos enseña que por causa de la transgresión de un hombre, por la falla, el paso en falso, reinó la muerte. Cuanto más, con mayor razón, los que estamos en Cristo reinaremos en vida. Estamos destinados para eso, y precisamente es el enfoque de esta serie, que podamos aceptar esta verdad. Eres un hijo de Dios, eres amado, eres aceptado, eres valorado por Dios. Dios ya no está enojado contigo. Dios desea todo nuestro bien, está tan interesado en nosotros, en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestros sueños, en nuestros proyectos. Está tan interesado en nosotros que decidió dar a su Hijo Jesús para morir por nosotros en esa cruz, hacerse maldición para que tú y yo hoy seamos benditos. Y desde el cielo se pronuncie nuestro nombre: amado, bendito, santo, justo, bueno. Esa es tu verdadera identidad. Pero escuchar tan buenas noticias y tan sencillas, tan simples, se ha convertido en una locura. Por eso en la Biblia tú encuentras que el evangelio era una locura. Esta expresión, ¿verdad?, que se menciona acerca del cristiano del evangelio, que para muchos les parecía una locura, les parecía algo tan simple, tan sencillo, pero la verdad es que es algo tan poderoso poder entender esta verdad. Y al mismo tiempo es un choque en nuestra mente, con una mente religiosa, con toda una cultura de religiosidad, de leganismo, del hacer, del obtener. Es una lucha constante, y por eso Jesús fue tan claro y dijo: mi evangelio es fácil, mi yugo es ligero, mi carga es ligera. Fíjate cómo describe el evangelio: como ligero y fácil. No es complicado, no es una carga insoportable, no, para nada. Es algo que podemos llevar porque todo recae en lo que Jesús hizo por nosotros. Wow. Lo bueno, te tengo una buena noticia, es que no somos los únicos que han batallado, que han sufrido, que han padecido, que están en esa lucha en su mente por aceptar esta verdad, el evangelio de gracia. Desde la temporada de Pablo había un grupo que se les conoce como los Gálatas. Estas iglesias establecidas en Galacia, ellos comenzaron en un conflicto, tenían un problema, y en las cartas de Pablo encontramos la respuesta ante el problema, la situación presente en ese momento. No encontramos la respuesta de la iglesia en Gálatas o en Roma o en diferentes puntos cardinales, sino que encontramos solamente lo que Pablo responde ante la situación presente. Y en este momento Pablo está enojadísimo. Pocas veces te encuentras a Pablo así, ¿verdad?, expresándose de esa manera, y comienza y habla, hablando acerca de una maldición que pronto hablaremos acerca de ello, ¿verdad? Diciendo que todo aquel que predique, enseñe un evangelio diferente a este, sea maldecido.
Y maldecido significa deje de tener fuerza, deje de tener poder, influencia, que deje de haber en él esa vitalidad o en ese mover, en ese movimiento, deje de haber esa fuerza. Pero más adelante en el capítulo 3 de Gálatas escribe: Gálatas torpes, tontos, necios, insensatos, otras versiones lo describen. ¿Por qué les escribe así? Porque los Gálatas estaban siendo influenciados por el legalismo de ese momento, por aquellos judíos que querían hacer una mezcla entre el evangelio, la ley, las obras. Se les hacía tan simple que no podían ellos comprender esta verdad. Entonces, vamos a hacer una mezcla, vamos a ponerle ciertas cargas, vamos a hacer ciertos requisitos, vamos a pasarlos por varios procesos. Mira, se convierte, entonces hay que pasarlo por discipulado A, discipulado B, discipulado C, nivel tal, hasta que ya que esté más o menos preparado va a poder ejercer alguna función, y todo un proceso muy loco que hoy en día es normal, como en esa temporada. Y Pablo les habla fuerte. Sí, Pablo, el que habla acerca de la gracia, el mayor hombre que se le ha revelado la gracia, el que escribe un evangelio de amor, Pablo está molesto, porque en la gracia hay confrontación. En la gracia no se pierde la confrontación, pero hay que ser sabios como confrontamos. Y Pablo está confrontando duro, fuerte y tupido, porque lo hizo como Jesús lo hacía. Jesús, cuando confrontaba a las personas, fíjate, tú puedes leer los evangelios y te vas a encontrar que Jesús confrontaba no a los incrédulos, no a aquellos que no conocían de él o que no conocían la ley o que no eran judíos o pecadores. Es más, se sentaba a convivir con ellos, a conversar, a tener conversaciones profundas. Pero con los que sí confrontaba duro era con los religiosos, con los fariseos de ese tiempo, los legalistas de ese momento. Les llamaba generación de víboras, sepulcros blanqueados. O sea, tenía un mensaje duro para ellos, pero jamás ves dirigirles de esa misma forma palabras a una mujer que fue cachada en el pleno acto de adulterio, a un hijo perdido que se le conoce la historia, parábola del hijo pródigo, a la oveja perdida, a la moneda perdida. Jamás te encuentras a Jesús llamándoles o hablando tan duro como los fariseos. Por eso es que Pablo sigue el mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque estaban tratando de hacer una mezcla de dos pactos. Estaban tratando de acomodar la gracia con la ley y tratar de hacer una mezcla entre ellos cuando es imposible hacerlo. Por eso es que en Apocalipsis te dice: mira, ¿quieres vivir bajo la ley? ¿Quieres ser frío? Hazlo. ¿Quieres vivir bajo la gracia? Hazlo, pero no lo mezcles. Y por eso es que Pablo confronta y habla con los Gálatas diciéndoles: hey, ¿por qué tan rápido dejaron el evangelio por otro? No es que exista otro, sino que ustedes están tratando de hacer una mezcla de pactos. Y si tú puedes leer todo Gálatas en tu casa, te va a encantar, vas a poder entender mejor este mensaje. Y quiero explicarte que la Biblia se divide en pactos, y es algo que tenemos que entender como iglesia, que Dios trabaja mediante pactos. Por eso es que de esta manera podemos entender cómo es que Dios bendice a la humanidad, cómo es que hay una consecuencia por fallar, y lo encontramos a través de los pactos. Por alguna razón Abraham vivía bajo el pacto de la gracia. A pesar de que se llegó a equivocar al mentir que Sara era su hermana y no su esposa, termina esa historia siendo Abraham más bendecido. Tú lo puedes encontrar en casa, lo puedes leer en Génesis, como Abraham, frente a esos que tenían temor, y lo vamos a hablar la siguiente semana, la raíz del temor, cómo lo impulsó a tomar una mala decisión, pero aún así estuvo el favor de Dios sobre su vida. Aún así Dios respetó su pacto incondicional con Abraham y le dijo que él sería bendito. No era lo que Abraham hacía o no hacía, sino era el carácter de Dios. Ahora, ¿con esto vamos a pecar? No, para nada. Al contrario, vamos a querer seguir en el camino correcto.
porque recuerda, Cristo es el camino a la santidad. Ok, dos pactos principales tenemos en la Biblia. El primero, el pacto bajo el liderazgo de Moisés, o en este caso conocido como el antiguo pacto, la ley. Si los hijos de Israel obedecían los 10 grandes, bueno, los 10 mandamientos, eran bendecidos. De lo contrario, eran maldecidos y castigados. Piensa en esto por un momento. ¿Entraban bajo maldición porque Dios es un Dios de ira? No, entraban en maldición porque no habían cumplido los términos del pacto que ellos mismos habían demandado a las faldas del monte Sinaí, pidiendo: Dios, lo que tú nos mandes hacer, en un tono arrogante, nosotros lo haremos. Era un pacto que dependía de la capacidad del ser humano para cumplir, para hacer, para poder agradar a Dios mediante el cumplimiento completo de una ley, lo cual sabemos la historia, nunca pudieron y no podremos a menos que estemos en Jesús. Las buenas noticias es que tú y yo ahora estamos en un nuevo pacto, el pacto de la gracia, el cual se basa completamente en la obra de Jesús y no en lo que nosotros hacemos. Se basa en su carácter, se basa en lo que Él es y no en lo que nosotros somos. Se basa en que Él ha decidido amarnos, en que Él ha decidido aceptarnos mediante Jesús, mediante solamente una cosa: la obra consumada de Jesús. Y para ser bendecidos solamente tenemos que creerlo. Hoy es el camino a la obediencia de la fe. Ya no es el camino a la obediencia de una ley, el camino a la obediencia de algunos preceptos. Hoy es el camino a la obediencia de creer correctamente. Y la puerta está abierta para todos, los cielos están abiertos para todos y podemos recibir cuando creemos en Jesús. Y voy cerrando con esta historia. Después Pablo le sigue escribiendo y utiliza un sentido figurado de lo que sucedió en el Antiguo Testamento con dos mujeres. Ahí te va algo bien loco y tienes que poner mucha atención para entenderlo, aceptarlo y no malinterpretarlo. La iglesia actual iglesia cristiana tiene un padre, un solo padre, pero pareciera ser que de acuerdo a este pasaje tenemos dos madres. Tenemos demasiadas, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque Pablo lo trae sobre la mesa y dice: a ver, vamos a hablar en un sentido figurado. Díganme ustedes, Gálatas 4, verso 21. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. ¡Wow! Te pone estos dos ejemplos y comienza a utilizar estas dos mujeres, Agar y Sara, las cuales estuvieron con Abraham y de las cuales nacieron hijos. Dios le prometió a Abraham que él tendría descendencia, que su criado no iba a heredar todo lo que Dios le había permitido obtener, sino que Dios le iba a dar, le prometió. Pero pasaron los años y como cualquier persona llegamos a sentirnos frustrados, llegamos a desesperarnos, nos gana la presión, nos gana el deseo de hacer algo por nuestra propia cuenta, porque no vemos el cumplimiento de la promesa. No vemos que las cosas se están haciendo una realidad y entonces, como Abraham, nos apresuramos. Abraham se apresuró y Sara le dice, ¿verdad? Bueno, te presto, porque era una costumbre en esa temporada, en esa zona geográfica, de que la criada, la mujer que estaba cerca de Sara, podría tener un hijo, podría estar con Abraham, tener un hijo y que fuera como el hijo de Sara. Entonces le sugiere esto a Agar a Abraham. Abraham toma la decisión juntamente con Sara y tienen un hijo. Y un hijo por decisión humana. Un hijo que consiste en el factor humano. Un hijo que es el cumplimiento de una promesa. No, es
el adelantarse al cumplimiento de una promesa, el hacer de nuestra parte, el querer obtener, el querer alcanzar la promesa por nuestros medios. Y más adelante dice, versículo 24, ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa al monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos viven en esclavitud. ¡Wow! Entonces Pablo me da el derecho de utilizar este sentido figurado, porque lo dice, esto se puede interpretar en sentido figurado, y comienza a decir, estas dos mujeres representan a los dos pactos. Por eso te decía que la iglesia tiene dos madres. La primera es Agar. Agar, este tipo de madre que te esclaviza, este tipo de madre que te exige, que te pide, que te demanda, pero que nunca te celebra, nunca te muestra palabras de amor, de afecto. Este tipo de madre que es dura, agresiva, fuerte, pero que no expresa muestras de favor. Agar fue el resultado de un intento humano de alcanzar la bendición, de alcanzar la promesa, de obtener ese deseo, ese anhelo. Agar, bien lo dice la Biblia, representa esclavitud, porque dice que todos sus hijos nacen para ser esclavos. ¡Wow! Nacen para ser esclavos, para entrar en un círculo de derrota, para entrar en un círculo de víctima, para entrar en un círculo de esclavitud donde constantemente, por más que lo intentan, por más que luchan, desfallece su corazón. Es más, la Biblia muestra al hijo de Agar en el desierto a punto de morir, débil, flaco, cansado, como si perdió toda su juventud siendo un niño, muriéndose en el desierto. Y es lo que sucede en ese pacto. Cada día se va desvaneciendo, y Pablo también lo escribe. Si el ministerio de condenación, que era la ley, tuvo tanta gloria, ¿cuánto más el ministerio de gracia tendrá gloria? Porque el ministerio de condenación va decayendo, se va debilitando, cada vez tiene menos fuerza, cada vez está debilitándose, se enferma, no puede avanzar. Y es lo que sucedió con el hijo de Agar. Mientras que el hijo de la promesa era un hombre fuerte, que sostenía madera, que cargaba, que era un hombre trabajador, era un hombre que tenía la fuerza, que era Isaac. Y cómo lo expresa en el versículo 26, pero la Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre, porque está escrito: tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Wow. Ve cómo muestra a Sara y cómo la celebra y la pone en alto, mostrando el pacto de la gracia, diciéndote: en Sara, aunque parecía que era imposible tener un bebé, que era imposible poder alcanzar esa bendición, esa satisfacción, Dios profetiza y pone Pablo en este sentido figurado lo que dice Isaías 54, después de un Isaías 53 bellísimo, y dice: tú estéril que nunca has dado a luz. Muchas veces así nos sentimos, ¿verdad? Como que algo se opone, algo nos detiene para poder avanzar, para poder progresar, para poder ser sanados, para poder tener una mejor familia. Como que hay algo que está deteniendo. Pero hoy la promesa de Dios te está diciendo: grita de alegría, cree lo que viene para ti, confía, descansa en sus promesas,
Cree lo que Él puede hacer en tu vida, porque si Él ha puesto el querer, Él también puede poner el hacer. Si Él ha puesto esos sueños, esos deseos en tu corazón, como los puso en Sara, como plantó en ella soñaba con ese bebé, ella veía a las mujeres alrededor suyo, cómo tenían a su bebé, cómo los veían crecer, cómo por primera vez decía mamá, papá. Y ella tenía ese sueño y los veía. Yo creo que en la noche lloraba, pero llega la promesa de Dios que te dice: hey, grita de alegría porque llegará el cumplimiento de su promesa. Confía, descansa en que Él lo va a hacer. Confía, Él llegará a su tiempo. Él desea tu bien, Él no desea tu mal. No vivimos en un evangelio esquizofrénico, ni tenemos un Dios esquizofrénico que un día te portas bien y ay, vamos a bendecir a mi hijo amado, y el día que siguiente te portas mal, ay, pues que le caiga una enfermedad. Dios no es así. Dios siempre desea tu bien. Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios siempre está buscando favorecerte, bendecirte, darte lo mejor para tu vida. Dios te ama y debes de aceptar esa verdad. Dios tiene sueños para ti, Dios quiere mejores cosas para ti, pero es importante que en tu mente, en tu corazón puedas aceptar esta verdad. Porque hay un sinfín de voces a nuestro alrededor, de distracciones, aún de personas en autoridad, respetadas, que te están diciendo todo lo contrario, que están causando inseguridades, que están causando aún incertidumbre, donde a veces dices: Dios me ama o no me ama, Dios me quiere bendecir o no, me quiere castigar o me quiere enseñar algo, y empieza una revolución en nuestra mente. Necesitamos enfocarnos en su verdad, necesitamos apuntar a su verdad, que Él te ama, que Él quiere lo mejor, que Él no está listo para castigarte, Él está listo para amarte, para tratarte como un hijo, como un pediatra que sabe tratar a un niño. Como lo dice Hebreos 12, que está totalmente mal interpretado en nuestra actualidad. Porque Dios te ama y te trata, en el original dice, como un pediatra, como alguien que sabe cuidar de un niño, como alguien que sabe qué es lo que tiene y que todos son diferentes, que es un especialista. De la misma forma Dios nos trata de esa manera. Eres su hijo amado. Rechaza, desarraiga de tu mente esas mentiras de maldición, esas mentiras de oposición en tu mente que no te permiten aceptar, como los Gálatas, el mensaje de gracia. Y termino diciendo: ustedes, hermanos, versículo 28, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Es el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús era el plan. Jesús era el plan A, no el plan B. No, Adán, no porque se equivocó dijo: chin, hagamos plan B. No, siempre fue el plan A. La iglesia siempre fue el plan A. Siempre estuvo en el corazón de Dios. Siempre desde Génesis encontramos la promesa de nuestro rescate por medio de Jesús. El plan A siempre fue Jesús. Siempre estuvo en el corazón del Padre. Wow, eres amado. Versículo 29. Así que como en aquel tiempo el Hijo nacido por decisión humana persiguió al Hijo por el Espíritu, así también sucede ahora. Así como el hijo nacido por voluntad humana, por esfuerzo humano, recuerda, el hijo de Agar, Ismael, persigue a Isaac, se burla de él, diciendo: yo soy el primogénito, creyéndose a lo mejor mucho. No lo sé, pero el punto es que la Biblia dice que lo persiguió. Hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día, ¿de quién hablan mal? Ahí tienes la respuesta. Y esto sucede desde el Génesis. El primer asesinato en la humanidad fue por temas religiosos, por temas de gracia, porque viene Abel frente a Dios y le entrega lo mejor que le puede entregar: un cordero, haciendo una imagen, haciendo un sentido profético de lo que el Cordero de Dios haría por nosotros.
Mientras que Caín, con su esfuerzo natural, con sus obras, con su mucho ayuno, mucha oración, mucho esfuerzo, mucho hacer, mucho esto, mucho aquello, viene y le entrega el producto de su esfuerzo natural, y Dios le agrada el sacrificio de Abel porque entiende el sentido de la obra redentora de Jesús. Y posteriormente Caín se enoja y mata a su hermano. Hoy en día pasa lo mismo. Bueno, hoy nos asesinan porque pueden ir a la cárcel, pero con tanto odio hablan de las iglesias que están en gracia, que nos quieren desprestigiar, que quieren hacernos ver como liberales, que quieren hacernos ver como los que estamos equivocados, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Cuando la Biblia nos muestra que seremos perseguidos precisamente por aceptar esta verdad, por creer correctamente. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Saca de tu mente el producto de tu obra natural que es Ismael. Saquemos de nuestra mente, así como el comercial de Jetta, ¿verdad? Todos tienen un Jetta. Todos tenemos un Ismael en la mente que debemos de sacar, una madre Agar que debemos de renunciar, que debemos dejar a un lado y decir: no más esto, quiero vivir correctamente, y para eso tengo que creer correctamente. Acepta lo que Jesús hizo por ti, porque cuanto más conoces y te acercas a Dios, más libertad trae a tu vida de las creencias incorrectas. Saquemos ya de nuestra mente, permite que el Espíritu Santo te convenza de justicia, porque esa es su obra. ¿En qué sentido? De que Jesús está a la diestra del Padre, que intercede por nosotros, que nos ama. Permite que el Espíritu Santo haga su obra en ti y te convenza de justicia, que ahora eres justo, eres amado delante de Dios. Y yo creo que muchos necesitan escuchar esta verdad. Dios no está enojado contigo. Dios no quiere maldecirte. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así que así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, o sea, a nosotros, para que por la fe recibamos el Espíritu según la promesa. Recibe su amor, recibe su amor. Permite que el Espíritu venga y te convenza de justicia. No tienes que hacer nada, solamente permitir que su verdad te abrace y aceptar su justicia, que es completamente gratuita. Y esto te va a rejuvenecer, te va a fortalecer, te va a dar fuerza, vigor, ánimo, entusiasmo, propósito. Te va a dar pasión por lo que haces, te va a dar todo lo que necesitas. Esa es la obra consumada de Jesús. Señor, gracias por el mensaje del día de hoy. Acepto, Señor, la gracia. Acepto la paternidad de Jesús en mí. Acepto lo bueno que eres, y decido el día de hoy desechar de mi mente y llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Decido basar mi fe, mi confianza, mi esperanza en lo que tú has hecho por mí y no en lo que yo puedo lograr en mis méritos humanos. Gracias, Señor, porque este mensaje que está cambiando cada día más vidas, está sanando mentes, corazones, y gracias porque el Espíritu está convenciendo de justicia y nos está dando la capacidad de decir: Abba, Padre. Y no decir Dios, perdóname, porque esa palabra ya fue hecha en la cruz cuando Dios gritó: consumado es. Cuando Jesús gritó: consumado es. Y ahora tengo la capacidad por medio del Espíritu de decir: Abba,
Padre, Señor, que este mensaje llegue a más oídos, a más personas y se vuelva una realidad, una verdad. Y bendecimos a los que nos persiguen, a los que hablan mal de nosotros, como dice Mateo 5, bienaventurados cuando hablen mal de ustedes, inventen toda clase de mentiras en su contra. Gracias, los bendigo a todas tus iglesias, bendigo a todos los que oyen este mensaje, bendigo también a aquellos que profesan otra religión, Señor, y que están creyendo una verdad diferente, Señor. Yo declaro que la verdad del evangelio los abraza, Señor. No es que haya otra verdad, sino que simplemente tu verdad los abraza, Señor. Abraza, Señor, cada pensamiento y que este mensaje llegue a todo mundo. Gracias porque eres bueno, en el nombre de Jesús, amén. Hey, comparte este video, por favor. Hay más personas que necesitan escuchar este mensaje. Y cuando quieras puedes venir a Comunidad Cree y vivir esta experiencia de manera presencial.